¿Qué onda, Karen? ¿Cómo estás? Ay, no sé, llena de emociones. Yo también. Qué fort. Sí, marchamos juntas ayer con otras amigas morras. Sí, marchar siempre trae, no sé, Destapa cosas. reflexión. Sí, sí, sí. Bien. Pues este es como un procesar. Un procesar de cómo vivimos ayer la marcha del 8 de marzo. Sí. ¿Cómo vivimos el 8 de marzo en general? Yo creo que podemos platicar cómo fue nuestro día ayer. Sí. ¿Qué cosa? O sea, una ponencia, acto de protesta en la escuela, otra ponencia, venir, comer rápido y a Y la marchar. marcha. Sí. Sí. Bueno. Reflexionaba alguien en una de las charlas antier, eso, ¿no? Que el 8M en lugar de ser, pues eso, paro, huelga, protesta, se vuelve más carga de trabajo para nosotras. También como que se acumula lo de todo el año, o sea, vamos a conmemorar, vamos a hacer, vamos a demostrar, vamos a hablar de todo en una semana. Y luego tienes la agenda y hay muchas cosas y te las pierdes, lo podríamos repartir un poquito más o hacer de todo marzo, abril, realmente debería estar todo el año, ¿verdad? Pero sí se concentra mucho. Claro, y eso es lo que decías hace rato, ¿no? Que de hecho sí. O sea, no solo marchamos, hacemos un montón de cosas todo el año, ¿no? Marchar es solo una parte, como decías. Una parte, pero una parte muy simbólica y muy significativa. A mí me emocionó mucho porque los últimos 3 años, bueno, mira, a ver, yo me la he pasado embarazada los últimos años o con bebés muy chiquitos y entonces no había podido ir, o sea, o porque estaba embarazada o porque tenía una bebé chiquitita y COVID y en fin, entonces para mí fue muy importante por eso, porque no había podido ir antes y... No sabía. Ujú. Estoy conmovida. ¡Qué emoción! Sí, y el año pasado particularmente me pesó mucho no ir porque ya Alba ya estaba chiquita, ya se podía, o sea, en fin, podía haber ido, pero también es un tema como de autocuidado. Estaba con la batería nula y entonces fue un puedo, pero no puedo. O sea, Sí, también ha sido una reflexión que he leído mucho en redes, como de gente que ha decidido, o que este año decidió no marchar por lo mismo, ¿no? O sea, entre que ya estás cansada, de entre que las cosas no avancen y del día a día y así, pero también porque las marchas implican eso como energía, ¿no? Un gas, pues sí, un consumo de energía, por así decirlo. física y emocional. Sí, Sí, para mí fue eso, o sea, el tema del año pasado traía la batería baja, una saturación laboral muy fuerte y de cuidados y de mil cosas y de jornadas laborales múltiples. Y bueno, pero eso. sí, me estaba acordando porque para el fanzine, nuestra Ujú. primera edición del fanzine que ya está ahí afuera para que lo lean, eh, hice reflexión para nuestro escrito de apertura del fanzine sobre eso, como sobre mi primera marcha, cuando fue, sobre todo en esta ocupación colectiva, ¿no? Del espacio público. Y me fui a hacer arqueología de mi historia en las marchas. Y sí, la primera fue en el 2017, una marcha que se convocó por el feminicidio de Mara Castilla, que fue en Puebla. Y sí, he estado reflexionando eso, como cada marcha es bien distinta, bien diferente. También ha crecido un chorro la cantidad de gente que va a las marchas, la cantidad de morras, eso se me hace súper potente, ¿no? O sea, comunicar que cada vez está, pues eso, también más compartida esa indignación y necesidad de cambio, ¿no? Eso es. Ayer, aquí en Monterrey, donde estamos, fue mucha gente a la marcha. Sí. Yo he escuchado cifras desde 24,000, las más conservadoras, 30,000, protección civil, hasta más 40,000, 50,000 otras fuentes, ¿no? Sí, sin duda, a ver, nosotros no habíamos salido todavía de la explanada cuando había partes del contingente que estaban casi de regreso en la explanada, ¿no? O sea, ocupar, podemos hacer ese cálculo, ¿no? Ocupar todo ese espacio, pues cuántas mujeres. También, una de las cosas que para mí fue diferente ayer fue como el tamaño, pero también como o sea, lo sentía como todo muy cercano, ¿sabes? O sea, en otras marchas sentía que había más espacio, que había más, sí, como, sí, más espacio para caminar, para todo, y ahora íbamos como súper compactas. O sea, eso también se siente que era mucho más grande el contingente, ¿no? Que había mucho más gente. También, ese lo es criterio para mí en algunos eventos,
no conocer a mucha gente, o sea, eso está súper bien, o sea, quiere decir que gente, pues, no es que conozcamos a todo mundo, pero muchas veces sí te encuentras gente conocida. Y ahora había un chorro de gente que conocía y luego escuchaba conversaciones, escuché morras que venían de otras ciudades a marchar, solas o acompañadas, pero que era la primera vez que venían a Monterrey a marchar. También muchas que sí decían, esta es mi primera marcha, esta es mi primera marcha. Con nosotras iba una amiga que también era su primera marcha, entonces sí, eso me sorprende gratamente eso, ¿no? Que siga habiendo morras que nunca han marchado y consideren marchar y acompañar también, eso me parece bien padre, ¿no? Sí, me quedé pensando en lo bonito de ir juntas, o sea, sí, el acompañamiento es algo que creo que es un factor muy importante de la marcha. Y durante ese acompañamiento también el contraste de las emociones, o sea, porque hay quien va bailando, cantando, disfrutando, hay quien va llorando, hay familias que traen las mantas con desapariciones, o sea, hay todo, es un espacio de muchísimo contraste en cómo se expresa y en la diversidad de emociones que se sienten. Sí, también te decía que ya voy a empezar a leer los carteles y voy a empezar a llorar. O sea, también eso, ¿no? El conocer otras experiencias de morras que no conoces, pero que de leer solo eso compartes como su dolor, ¿no? O sea, y claro, o sea, yo conozco a alguien que le pasó eso, yo he estado muy cerca de que me pase eso, ¿sabes? O sea, es otra vez, no sé, un avance y un retroceso, ¿no? O sea, es un avance de decir, oye, estamos todas aquí. Bueno, no estamos todas, pero bueno, estamos quienes podemos ya venir ahora acá. Pero también siguen pasando cosas bien duras y sigue sin haber justicia y nos siguen desapareciendo y nos siguen. Por eso también es consumo de energía, ¿no? O sea, igual, la física también es, bueno, estuvimos, no sé, como 5 horas, ponle, ¿no? Más o menos. Eh, pero lo mismo, o sea, cargando tu cartel o cargando todo, ¿no? El agua y las cosas y así, ¿no? Y también cargando la preocupación de que tu grupo no se separe y, o sea, al final es una marcha masiva, ¿no? Entonces, luego yo pensé en cosas tan superfluas como las redes de celular deberían de estar súper activas, o sea, debería haber puntos ahí en donde repliquen para que haya mucho más cobertura y señal, o sea, para que te puedas comunicar con la gente, o sea, nosotras llegamos como a diferentes horas, ¿no? Entonces estar al pendiente de que sí te encontrara, pues las personas con las que, o las mujeres que iban a marchar contigo, y no poder mandar un mensaje y no poder marcar está complicado, ¿no? Entonces, pues eso, desde tener disponibilidad de comunicación entre mujeres hasta, pues, cómo te manifiestas para marchar, ¿no? Además, porque hay muchos ejemplos de espacios de congregación masiva, por ejemplo, los deportivos, en donde eso no pasa. Vas al estadio y no te quedas sin señal. Porque acá, que podría haber una cantidad de gente similar, sí. Claro. Entonces, pues eso, la preparación de estos lugares que son centros de poder, centros metropolitanos importantes, deberían de tener ese tipo de cobertura también para proveer eso para la sociedad. Claro, sí. Yo me estaba acordando también, no solo de la marcha, sino ayer, en la participación que tuvimos en la universidad, nos hicieron una pregunta. Platícales más. Bueno, ok. Nos invitaron a la FARC. Contexto, ajá. Nos invitaron a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León a compartir, en el marco del 8M, pues hicieron una serie de charlas, algunas más enfocadas como a que diseñadoras, arquitectas hablaran desde de su obra, de su experiencia, otras para motivar, en fin, era pues temáticas diversas, ¿no? Y nosotras hablamos de cómo introducimos una perspectiva incluyente, una perspectiva feminista a nuestra práctica docente, a nuestra práctica profesional, a nuestra práctica de investigación, al activismo, etcétera. O sea, cómo se ve ser feminista en las aulas, en las calles, en la ciudad. Y pues de eso estuvimos platicando un poco. Y al final tuvimos una pregunta que fue, como arquitectas, como urbanistas, ¿qué piensan ustedes de ciertas expresiones de las marchas? Ya me fue así el clavado directo, ¿no? Que son las que después levantan mucha indignación o mucha incomprensión, que es la acción directa en la ciudad, en los monumentos. ¿Y qué piensas, Shay? Bueno, pienso que pues la acción directa es necesaria, ¿no? Como muchas otras cosas en particular, y seguro tú profundizarás más, pero
la ciudad también representa políticamente y socialmente cosas que están outdated o que representan cosas patriarcales, ¿no? O sea, al final el patriarcado se manifiesta no solo en lo político, lo legal, lo social, sino también en lo físico. Entonces, pues una manera de avanzar y de visibilizar que las cosas tienen que cambiar es a través de esa manifestación o acción directa, ¿no? Creo que también ayer le contestaste muy bien. Le dijiste, bueno, hay distintas expresiones, ¿no? Pero el término de iconoclasia es algo que ayuda a explicar cuando tienes algo que es un símbolo, que es un hito, que representa algo, y se hace una acción directa en el símbolo, comunica de una manera muy potente y muy poderosa. No está diciendo, esto ya está outdated, como dijiste ahorita. Esto no me representa, estoy dando como la acción ahí en donde quiero mandar un mensaje. Claro, y esto ha sido también parte de muchos movimientos sociales, ¿no? Hay estatuas en el mundo de esclavistas, de colonizadores, de que también cada vez más los movimientos que buscan, pues eso, la igualdad y visibilizar lo mal que estaba pues esas prácticas, ¿no? Y que iban en contra de cualquier derecho humano, pues se han hecho acciones de remover esos monumentos, de intervenir esos monumentos, ¿no? Entonces, pues parte de lo mismo sucede acá, ¿no? Esos monumentos representan patriarcado, ¿no? Siempre, a lo mejor por las cuentas a las que sigo, ¿no? En este echo chamber que tenemos, pero siempre surgen como reflexiones sobre la ciudad y el género, ¿no? Entonces, el tema de cuántos nombres de calles son de hombres y cuántos de mujeres, y de los nombres de calles de mujeres, cuántas son reinas y santas y cuántas solo son mujeres, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Lo mismo, o sea, cuántas estatuas tenemos allá afuera que representen, pues, la participación de las mujeres en la historia, ¿no? También pienso como en que la materia es solamente una dimensión de las cosas. Siempre, a mí me gusta mucho la historia, mucho, y cuando doy clases de historia, uno de los ejemplos en algún momento sobre esto como la materia y las cosas es el templo de Ise en Japón. El templo de Ise es un templo que se reconstruye desde hace cientos de años en predios que están lado a lado, y cada 20 años se inaugura el otro templo, ¿no? Y entonces todo ese tiempo se construye el otro y se inaugura, y así iba cambiando. Y esa es una manera en que el templo, puedes decir que tiene una edad de cientos de años, pero realmente, físicamente, pues no, o sea, a los 20 años es uno o el otro, uno o el otro. Y de esa manera la manufactura, la manera de hacer las cosas se pasa, porque unos alfareros o unos ebanistas le enseñan a los otros, carpinteros, etcétera, y entonces se va como heredando la disciplina, la práctica, pero también el templo pues cambia, transmuta. Y lo que quiero decir con esto es, una puerta se puede volver a hacer y tenemos ya la memoria de las cosas para poder reconstruir. También me parece una analogía muy bonita, porque lo físico a veces es más fácil de explicar que lo no físico, ¿no? O lo visible que lo invisible. Y me parece que si lo físico, que en teoría es más, pues, robusto, permanente, puede cambiar, creo que es una analogía de que, por supuesto que todo lo demás puede cambiar. Sabemos que muchas de las inequidades, los roles de género, son sociales, culturales. Si lo físico puede cambiar y un templo puede cambiar cada 20, 50, 100 años, pues lo social también, y esa es la demanda, ¿no? O sea, al final, pues es eso, es una manifestación física de que las cosas tienen que cambiar también culturalmente. Y también la posibilidad de resignificar las cosas, porque no puede haber algo que tenga un pasado con una historia muy violenta o con una historia terrible inclusive, y la propuesta no sea tirar necesariamente. En todos los casos muchas veces se resignifican esos hitos o esos símbolos. Entonces, no sé, es algo complejo que no tiene una respuesta sencilla de sí o no, esto está bien, esto está mal. Creo que como todo, pues encierra muchos aspectos dentro de... Claro, también me gustaría hacer a lo mejor una remembranza, ¿no? Recordé a las restauradoras con glitter. También tenemos una muy buena amiga de aquí de Monterrey, hola Selene, que ella es restauradora y forma parte de un colectivo nacional que se llama Restauradoras con Glitter,
que hace algunos años, precisamente ante este debate, y en particular creo que era con la intervención en la Diana, me parece, en la Ciudad de México, lo que su postura, se posicionaron como restauradoras expertas en el tema de monumentos sobre las pintas, las intervenciones a monumentos y la relevancia, ¿no? Empiezan precisamente ellas a posicionar también más, o al menos esa fue mi percepción, o sea, yo empecé a conocer más del tema a partir de esos posicionamientos y lo que compartían sobre la relevancia de mantener incluso como parte de la historia estas manifestaciones, ¿no? O sea, al final esas pintas se vuelven parte de, o estas intervenciones no solo son pintas, ¿no? Hay un poco de todo, se vuelven parte de contar esa historia, ¿no? De cómo, pues hay una pues, revolución sucediendo, una crítica social, ¿no? Entonces es parte también de la historia, ¿no? Y debería de como eso, pues preservarse, ¿no? También hablaban de que muchas veces dañan más el monumento al querer limpiarlas que lo que las daña la propia pintura, la propia intervención desde las marchas, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, también me parece que la indignación también viene de que muchas veces se le da mucho más valor a los edificios, se les protege más que a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, muchos de los carteles que yo vi ayer también tenían que ver con eso. Hay consignas que hablan de eso, ¿no? O sea, primero las mujeres, luego las paredes. Porque es eso, o sea, pesa más ver estas intervenciones en el espacio que la cotidianidad y la aceptación que ya tenemos de que las mujeres nos violenten. Claro, y ahí también vale una reflexión sobre lo simbólico y lo que realmente, o sea, y el significado profundo de las cosas. Y la gente como que se distrae con cosas que son así expresiones en la superficie y no se echa el clavado más adentro, ¿no? Y también creo que frases como el no son formas distraen de que hay muchas formas, o sea, se crea política pública, se crean manifestaciones pacíficas, se crean manifestaciones artísticas y creativas, se crean canciones, se crea, en fin, hay denuncias, hay muchas cosas que suceden, marchas, etcétera, y también está la acción directa y es una de un montón de cosas que se hacen, pero a veces la gente se distrae con una de las expresiones. También ayer estaba viendo un documental y entre la 1:10 y la 1:20. Explico. En las mañanas siempre estoy oyendo algo, o sea, o un podcast, o un libro, o viendo algún video de YouTube y tal. Entonces estaba viendo un documental de arte del 2021 y estaba explicando ella, una mujer que decía frases que me llegaron mucho. Decía, por ejemplo, nosotros no lo vemos como un ataque, lo vemos como una defensa, porque realmente ya fui atacada, o sea, me estoy defendiendo con retraso, ¿no? Y dijo, yo de donde vengo las mujeres no se defienden. Me parece muy fuerte. Y creo que es algo que tenemos que entender, es algo que tenemos que empatizar con, sensibilizarnos a que el ataque no solo reclamo, es defensa. Y bueno, puse por aquí, no es un golpe en defensa personal dado con retraso de semanas o de meses o de años. Pero es una mujer que ya fue golpeada. Y también otra frase que me llamó mucho la atención, de Patricia Olamendi Torres, que es una abogada, y decía, bueno, nosotras luchamos hace 30, 40 años porque las mujeres fuéramos reconocidas en la ley. Está hablando como de esa segunda, de esa tercera ola del feminismo, y decía, pero estas generaciones están luchando porque esos derechos que formalmente ya tienen, ¿dónde están? ¿Cómo se ejercen? No pasa, ¿no? Entonces, en la práctica y en la realidad lo que estamos viendo es que la violencia sigue allí. Entonces, sí, si yo fuera más joven, si yo hubiera nacido en esta época, estaría haciendo lo mismo, porque me parece que es un reclamo por lo que no está sucediendo, o por lo que está sucediendo y que debe parar. Claro. También quizá de las cosas que a mí me han hecho entender más esta acción directa ha sido a través de leer a periodistas que escriben sobre los casos que suceden en las fiscalías en seguimiento a feminicidios y desapariciones. Hay muchos recursos. Uno que a mí me pareció súper duro, la verdad es súper triggerante, fue La fosa de agua de Lidiet Carrión.
se los dejo también. Ella es una periodista que ha estudiado el Estado de México. Dentro de las cosas, de datos que se han encontrado sobre feminicidios, cuando se empezó a estudiar el tema de Ciudad Juárez, con los feminicidios en Ciudad Juárez, se empezó a estudiar también qué estaba sucediendo en otros lugares del país. Entonces, al encontrar que Ciudad Juárez era uno de los lugares con más feminicidios, se encontró que el Estado de México tenía aún más, ¿no? Entonces, entran aquí temas pues de periferia, entran también pues de tipo de asentamiento humano, o sea, en el territorio, etcétera, ¿no? Pero Lidiet Carrión lo que hace es pues investigar desde el periodismo sobre casos de mujeres, yo diría niñas, o sea, son adolescentes prácticamente todas, y les da seguimiento a los casos en la fiscalía, y no hay manera de que no te encabrones con ese libro. O sea, no sé, o sea, yo cada que veo una noticia de una desaparición y, no sé, el de María Fernanda, a mí me parecía, o sea, yo le quería gritar a su papá, abre esa puerta, no esperes a la fiscalía, no esperes a la policía, al menos de lo que leí con Lidiet Carrión, hay tanto por hacer en el sistema, pues sí, de las fiscalías y de quien es responsable de darle seguimiento a esos casos una vez que desaparecen. Hace poco vi el documental de Ruido también, bueno, es una, no sé si es documental, película, pero pues bueno, es pues sí, un video, película que habla de lo mismo, ¿no? De la historia de una madre buscando a su hija. Y lo mismo, es súper duro. Habla también de las brigadas de búsqueda de personas desaparecidas, hombres y mujeres, ¿no? Y refleja o retrata, ahora pues con imágenes, ¿no? O sea, reflejando cómo son esas marchas de búsqueda de, pues eso, de fosas comunes o de sitios donde puedan encontrar restos de sus hijas, hijos, etcétera, ¿no? Familiares. Pero creo que al conocer de cerca esas historias, entiendes de dónde puede venir esa rabia, ¿no? Y esa furia y ese reclamo colectivo, ¿no? Entonces, sí, yo sí recomendaría como meterse un poco más a entender, pues sí, o sea, de dónde viene esa sed de justicia que vivimos y cómo, aunque a lo mejor en nuestros contextos no se perciba tan grave el asunto, sigue estando muy grave, ¿no? Por si alguien nos escucha y no está familiarizado con el contexto mexicano de violencia feminicida en el que estamos, ha habido un incremento en los casos. En México actualmente mueren por violencia feminicida, asesinatos, 11 mujeres al día, y 99% de esos casos quedan sin justicia, sin resolverse o sin que se le dé seguimiento a ese caso, ¿no? 99%. Solo 1% de los casos llegan a resolverse. Sí, voy a compartir a lo mejor también algunas canciones. Ayer de los momentos, pues sí, emotivos de la marcha me pareció, pusieron la canción de... Uy, todo mal, la voy a buscar. La cantó hace un par de años el Palomar, que es un coro de mujeres, con Vivir Quintana, que se llama Canción Sin Miedo. Y corear esa canción en grupo es, no sé, o sea, sí, cantarla me hace llorar yo sola, pues estar ahí es, no sé, o sea, conectarte a ese nivel, pero bueno, también hay mucha música que se ha generado sobre, pues eso, desapariciones, la violencia, entonces, pues eso, les dejaremos por ahí también algunas canciones, esa en particular, que es una que habla, pues lo mismo, ¿no? Del contexto mexicano en la protesta y sí, el salir a las calles y marchar, ¿no? Me vas a hacer llorar. Me vas a hacer llorar. Pero para mí también, hablando de cosas conmovedoras, ayer hubo 2 momentos en los que todas nos agachamos porque se perdieron un niño, una niña, una infancia. Y quisiera como destacar la valentía de esos contingentes de discapacidades, de maternidades, etcétera. O sea, que van y ponen el cuerpo y llevan a sus hijas, a sus hijos, a sus bebitos. O sea, porque había unas mamás jóvenes con bebés que tendrían 1 mes o 2, no sé. Y el agobio de quien ha tenido alguna vez a su cargo algún niño y que se te pierde unos segundos, es espantoso, es un pánico horrible. Y entonces, por un lado, sentí muy feo, o sea, porque lo sientes
como si te pasara a ti. Pero por otro lado, también pensaba pues en los que se les perdieron y ya no regresaron. Claro. Fue como unos segundos de sentir eso. Claro. También lo que me hace, o sea, parte de lo que platicábamos después nos pasó 2 veces, uno antes de salir de la explanada y otro ya en la marcha. Y después de la primera, lo que hablábamos con las mujeres que estaban al lado de nosotras era, entre mujeres sí los encontramos. O sea, si un niño o niña se pierde aquí sale. Aquí lo vamos a encontrar o sea, 5,000 mujeres nos estamos agachando y haciendo silencio en medio de una marcha de 25, 30, 50,000 mujeres para encontrar a una niña y un niño. Como el Estado, con todos sus recursos, no puede hacer lo mismo, ¿no? Claro. Sí. Bueno. Que sepan que estamos llorando mientras grabamos esto. Igual eso refleja también un poco, pues eso, del sentimiento a flor de piel que tenemos después de marchar, ¿no? O sea, es parte también pues de eso, de la razón por la que salimos ahí, ¿no? O sea, es poder compartirnos y compartir eso que sentimos y eso que vivimos juntas, aunque estemos separadas o a la distancia, ¿no? Y que a lo mejor en el día a día no es tan presente, pero recordar que estamos ahí para todas y que todas están ahí para nosotras, ¿no? También creo que alguien podría decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con ustedes ser arquitectas, urbanistas, la disciplina? O no sé, pero es que al final no vives desconectada en esferitas aisladas, ¿no? Todo en tu vida tiene un impacto en las otras dimensiones de tu vida y esta es una que está presente en todo. Al final sí, no podemos desconectarnos y pretender como que, bueno, aquí soy yo en mi faceta profesional y esto no me afecta. Aquí soy yo en mi faceta madre y mi trabajo no tiene nada que ver con esto. Aquí soy yo en mi faceta... No, todo alimenta y enriquece lo demás. Claro. No, y yo pienso en un montón de cosas solo en la marcha que tienen que ver con arquitectura y sobre todo con urbanismo, ¿no? Hay calles por las que estoy segura que muchas de las mujeres que ayer pasaron nunca han pasado caminando. Jamás. Y lo hacen porque van acompañadas, porque están, y menos de noche, ¿no? El centro de la ciudad puede ser hostil para muchas mujeres, sigue siendo hostil para muchas mujeres, ¿no? Y aún así muchas mujeres tienen que transitarlo todos los días y agarrar el camión y entonces nuestros espacios públicos pues no están diseñados para darnos seguridad en las calles, ¿no? Eso por empezar. El salir en grupo también nos evidencia eso que podemos hacerlo, ¿no? Que podemos salir. Claro, ahí también, ayer Diana Laura, que es una amiga aquí, arquitecta, colega, profesora, íbamos pues bastante juntitas y caminando y entonces en algún momento íbamos por la calle y en algún momento se subió a la banqueta y se tuvo que bajar y dijo, por la calle puedo caminar sin ver. O sea, puede ir, está lícito, está fácil, no hay obstáculos. Y en la banqueta no había manera porque estaba la rejilla, la alcantarilla, el poste, el bache, el pozo, la subida y la bajada del cordón. Entonces, también pensar en cómo hacemos el recorrido fluido, cómodo, a gusto para los carros y para las personas es ir sorteando obstáculos todo el tiempo y era imposible hacerlo. Bueno, no imposible, al final había mucha gente caminando por la banqueta también, pero era bastante más riesgoso. Sí, claro. ¿Qué sí. priorizamos, qué valoramos, como, en qué condiciones está la ciudad? Sí, por supuesto. Hay una frase y esa la rescato cada que puedo, ¿no? Es una geógrafa a la que cita Leslie Kern en Feminicity. Me voy a aprender ya el nombre de la geógrafa que lo dijo, pero dice que la ciudad es patriarcado escrito en piedra, vidrio y concreto, ¿no? Entonces, o algo parecido a eso, pero el punto es que el patriarcado también está materializado, ¿no? O sea, desde para quién se diseña, como quién se sienta a retroalimentar eso que se diseña, si es que se retroalimentó, quién decide en dónde se invierte el recurso, de qué manera se hacen esas cosas. Entonces, sí, o sea, sin duda hay mucho también de lo físico que perpetúa estas inequidades, ¿no? Y sí, tal cual. Lo que valoramos como sociedad está muy claro, pero también está muy claro que está cambiando. Y eso me emociona mucho, me llena de esperanza y de ganas de hacer cosas. O sea, me motiva. Sí.
También en términos de arquitectura y urbanismo nos preguntaba ayer una maestra y también estudiante de la FARC, ¿qué hacer, ¿no? Desde la academia, desde las universidades para, pues eso, sobre todo nosotras que también participamos de la formación de futuras arquitectas y arquitectos y urbanistas de la ciudad, ¿no? Entonces, hablábamos también desde o sea, sí hablar transversalmente de estos temas, o sea, todo está atravesado por el género, y no solo por el género, sino por toda la interseccionalidad, ¿no? De la que ya hemos hablado. Entonces, primero, pues, visibilizarlo y no creer que el conocimiento es neutro, y no replicar, pues, esas enseñanzas de que el espacio y el conocimiento es neutro, ¿no? Entonces, partir desde ahí, ¿no? Del reconocimiento de que, pues, el espacio no es neutro. Las decisiones se toman con base en algún usuario o usuaria, y muchas veces invisibiliza e imposibilita que el espacio se use por toda una gama de personas, al menos de forma segura, ¿no? También, por otro lado, hablábamos, y eso creo que sigue estando súper presente, necesitamos leer a más mujeres, necesitamos escuchar a más mujeres. Me parece que las referencias, los libros, los textos, las teorías que seguimos citando y usando para enseñar, siguen hablando desde una posición masculina y muchas veces heteronormada, ¿no? Patriarcal. Entonces, el empezar a documentarnos con más mujeres, leer más mujeres, enseñar qué dicen otras mujeres que también tienen, pues eso, opiniones no solo de género, sino en general de la ciudad, ¿no? O sea, si al final reconocemos que lo que escriben los hombres también es un conocimiento situado desde su perspectiva y vivencia de hombres, tendríamos que estar complementando con ese 50% de mujeres en la profesión que no necesariamente estamos metiendo a nuestra teoría, ¿no? Y de enseñanza de clases, ¿no? O sea, desde qué libros se referencian como base de los cursos que impartimos hasta eso, ¿no? ¿Qué voces llevamos y enseñamos en el salón de clases? Allí Sara Ahmed tiene un libro que se llama Living a Feminist Life. Está muy bueno. Ella dice que cuando estaba estudiando le decían, bueno, tú tienes que conectar con los autores principales de un tema, ¿no? Tú tienes que citar a Lefebvre si vas a hablar de derecho a la ciudad, o si vas a... Y es normal que vayas como al origen de un concepto, al origen de un término, no está mal. Pero decía, cada cita es un puente. Tú estás conectando tu cuerpo de tu obra académica, tu corpus, exactamente, con el de otros. Y ese construir puentes, ese tejer red, ese tiende a crear citing cycles, citing loops, ciclos de citación en la que son los mismos quienes están allí. Es lo mismo que sucede en otros espacios, ¿no? Entonces, tú consultas algo y ves que un texto tiene 1500 citas y otro tiene 2, y entonces quieres como conectar con el que está ya posicionado. Pero justamente posicionar esas otras visiones es importante, y no es por justicia o por darle espacio. Quizá inicialmente, por lo menos en mí, el interés sí empezó en voy a leer más autoras, voy a empezar a citar más autoras por abrir espacios para más mujeres en la academia, pero después me di cuenta que había en esas visiones cosas muy valiosas, o sea, no era solo, tendía a encontrarme más repetición de conceptos en esos citing loops, y la novedad estaba en eso periférico que no había sido tan citado, ¿no? Entonces también es porque si no se estanca el conocimiento. Claro. Estaba buscando el nombre de la profesora, pero a lo mejor tú te vas a acordar, creo que me lo mandaste por un audio, como parte de la Semana de Feminismos, que es una como serie de eventos que hacen acá en el campus del TEC, en Monterrey. Hubo una charla que se llamaba La creación de la conciencia femenina. O feminista, lo voy a buscar, se los dejo también en la lista, pero bueno, es una profesora igual de aquí el TEC que habla de la construcción del conocimiento desde las mujeres, desde el origen de los tiempos de la documentación de las cosas, ¿no? Entonces, me parece que también es, parte de lo que hablaba es que al principio, pues las mujeres no tenían esas otras mujeres a las cuales referirse para seguir construyendo conocimiento. Uf, sí, ya me acordé, Paulina Millán. Sí, entonces, bueno, les dejamos esa charla, pero a mí se me hizo... O sea, el ritmo con el que piensa y habla y fue como, sí, cuéntamelo todo, lo quiero saber todo ya. Entonces, pues eso, o sea, creo que es un buen origen su charla para entender esa construcción del conocimiento
desde las mujeres, ¿no? Les vamos a poner el link. No recuerdo yo tampoco la cita, a quién cita en esa charla, pero lo que dice es que esa cita de Newton de si llegué hasta donde llegué fue porque me pude parar en los hombros de los gigantes, ¿no? Y entonces dice, las mujeres no se han podido parar en los hombros de los gigantes. Cada generación ha tenido que construir desde cero porque no tenemos las referencias. Entonces visibilizar la referencia permite avanzar más y que no pienses que tienes que hacerlo todo. O sea, que no se te olvide, que las leas, que entiendas de dónde viene para que puedas llevarlo más allá. Sí, y dice también que esa frase no es de Newton, que también es atribuida, pero bueno. Suele suceder. Sí. Bueno, pausa. ¿Cerramos? Sí. Creo que fue también un episodio intenso, será más breve, va concentrado el día de hoy. Yo sí quisiera aprovechar un pequeño espacio para agradecerle a mi hermana, que ha sido mi compañera de marchas desde el 2017. Hemos marchado juntas prácticamente en todas las luchas y eso pues es para mí un apoyo y un ejemplo a seguir. También me sorprende cada vez que salimos a la calle y pues eso, no sé, es otra forma más también de conectar con tus mismas personas cercanas ya, ¿no? Yo también, bueno, es una belleza tu hermana, pero además, fíjate que a lo lejos, no la pude saludar y además a lo mejor podía haberlo hecho, pero no lo hice, pero vi así a algunas personas de distancia, a una profesora del doctorado, a Socorro Arsaluz, y me acordé que en 2014, cuando yo entré al doctorado y ella me dio clase y yo le presenté mi tema, me dijo como, es un tema con perspectiva de género, es un tema, o sea, estás buscando inclusión, interacción de distintos grupos sociales, y yo, no, es incluyente, pero no es perspectiva de género, o sea, yo estoy refiriéndome también a discapacidades y también a, y como que lo respetó y no dijo más, pero creo que se dio cuenta de que en mi proceso no, sí, allí es donde estaba yo, pero para mí ella sí fue una figura clave de darme cuenta que perspectiva de género incluía inclusión, que puede parecer una cosa muy lógica, pero para mí en ese momento no lo era, y ayer que la vi, pues nada, también me acordé de todas esas figuras que te inspiran y eso, gracias. Muy bien, pues un gusto, sí, platicar por acá contigo, Karen, de otro tema también, a lo mejor mucho más emocional para nosotras, pero lo teníamos pensado, sabíamos que teníamos que hacerlo, darle continuidad y qué mejor momento que, pues eso, con todos los sentimientos de la marcha de ayer. Fue un placer marchar contigo. Igualmente, socia. Hasta la próxima.